Te voy a contar una historia que me sucedió dentro del Maratón de Boston 2015. Una historia de dolor, redención, locura, pero sobre todo de mucho amor. Había llegado al Maratón de Boston en 2015 después de calificar en octubre de 2013 en el Maratón de Chicago con un tiempo récord para mí en aquel entonces de 3 horas 6 minutos 18 segundos. Era para mí, wow, estaba en 34 años, entonces bueno, pues estaba relativamente nuevo en esto de los maratones. Pero cuando llego a Boston y me enfrento a todo este proceso de calificación, que aún así tengas dada la marca que te piden para correr este gran maratón, a diferencia de los otros 6 que es por inscripción a través de lotería, pues en este maratón siempre existía en Boston esta parte como de estar nervioso porque pues puedes quedar fuera por 1, 2 o más segundos a pues otra persona de tu mismo género, de tu mismo rango de edad que hizo pues unos segundos menos. Entonces ese miedo siempre estaba latente, aun que te inscribieras ya con el tiempo. Ya cuando llegué a ese fin de semana de abril del 2015 al Maratón de Boston, la expo es espectacular. Espectacular. Es una gran expo. Prácticamente todas las instalaciones de este lugar está habilitado para el Maratón de Boston para que se viva una experiencia única. Recuerdo que en la parte de abajo eran 2 pisos además de esta planta baja. Pues en el primer piso era el área como de recibimiento, estaban los walls para tomarse fotos, y ya en la parte del primer piso en este caso, bueno, pues era todo lo concerniente a recoger paquetes, todo muy bien organizado, todo muy automatizado en el 2015. Y en la parte de arriba, en el último piso, era la juguetería, era para comprar todo lo que quisieras. Y patrocinadores a nivel mundial, bueno, pues el máximo sponsor era Adidas, Gatorade, pero todo lo concerniente a Adidas era padrísimo. Yo tengo la chamarra oficial, playeras y todo, que es parte de mi colección de los majors. El ambiente que se respiraba en esta expo era única de las que ya había vivido, en este caso en Chicago 2013, otro major. ¿Por qué digo que diferente? Bueno, pues el grupo de corredores, en su totalidad que íbamos a ser unos 32,000, 35,000 en ese entonces, en ese año, pues la gran mayoría eran muy atléticos, corredores muy delgados, aunque todos obviamente éramos amateurs. Pues es otro nivel de tipo de corredores, así que pues sí te sentías, o me sentía inhibido porque decía, wow, qué corredor se ve, ¿no? Difícilmente veías a un corredor falto de forma, con kilos de más, y eso me llamó mucho la atención. Y ya ha llegado el maratón en ese lunes, porque cabe mencionar que el Maratón de Boston se corre en el Día del Patriota, que en los gringos siempre lo festejan ese lunes de abril, la tercera semana de abril. Entonces, llegado ahí, nos dirigimos muy temprano al parque que se le conoce como el Boston Common. Ahí ya teníamos asignado un horario en específico para llegar y también un número de camión. Este parque es grandísimo y toda la periferia del parque había un montón de autobuses en el cual para entrar al parque eran revisiones, arcos detectores, revisión de tu paquete. Ahí es cuando se empezó a implementar más fuerte estas bolsas transparentes, sobre todo en los maratones de Chicago. Porque quizás recuerdas que años antes, es decir, en el 2013, hubo un atentado terrorista dentro de este maratón. Y bueno, eso repercutió mucho y cambió mucho la perspectiva y sobre todo cómo era el trato del gobierno, de la seguridad nacional en este tipo de eventos internacionales. Pasamos la revisión. Lo que también me llamaba mucho la atención es que seguía viendo estos corredores muy atléticos, muy disciplinados. No veías estas reacciones o estas expresiones de tomarse foto, de como que de todos estar gritando. Había mucha solemnidad dentro del parque. Eran aproximadamente las 5:30, 6 de la mañana. Y cuando ya nos dirigimos a los autobuses que teníamos asignado, me llamó también mucho y poderosamente la atención de que seguía viendo muchísima solemnidad, seriedad. Nos iban a trasladar de ese parque de Boston hacia las afueras, lo que se le conoce como los suburbios de Huntington. Ahí en esos suburbios, y pues ya en el camino iban a ser 42 kilómetros. Era un viaje bastante largo, pasado de la hora, y durante todo ese trayecto
nadie decía nada, nadie se tomaba fotos, nadie levantaba la voz. Obviamente todos íbamos ataviados muy ligeros con nuestra ropa, aunque hacía mucho frío en la ciudad de Boston en ese año 2015, pues no había personas que llevaran atuendos vistosos. En fin, era algo guardando las formas, por decirlo así, rumbo a esta gran competencia. Después de esta hora 20 minutos, una hora 30, ya nos bajamos en las villas de Huntington y ahí, bueno, fue el primer impacto, porque recuerdo que en ese año, cuando bajamos, era un frío que me empezaba a quemar la piel, el cuerpo. Y bueno, pues por ahí vi en el celular que estábamos a 4 grados centígrados, con una sensación térmica de 0. Entonces, pues yo no estaba acostumbrado como mexicano y sobre todo que vivo en Zapopan, Jalisco, a esas temperaturas. Había muchísimas personas del crew que nos apoyaban, que nos daban aliento, que nos daban palmadas, y nos invitaron a pasar a unas carpas. Y lo malo, ahí quiero citar, en ese año que a mí me tocó, es que abajo de las carpas, bueno, pues era césped, y teníamos que estar ahí sentados sobre el césped varias horas, 1 hora y media, casi 2, en lo que las olas que te iban asignando o que tenías asignada te iban llamando para que fueras saliendo. En ese maratón, antes de partir, me quedé dormido un rato, conseguí un pedazo de cartón en el cual me dormí arriba de él porque el frío estaba muy fuerte. Algunos corredores, bueno, pues estábamos casi abrazados unos con otros. Esa parte no me gustó, y sobre todo cuando tenías que ir a los baños, estos cajones que te habilitan en las carreras, pues casi te lo pensabas porque había mucha fila, pues no querías salirte de ese perímetro que estaba caliente, entre comillas, para ir a seguirte enfriando. Pero cuando ya, pues, anunciaron que mi ola, en la cual a mí me correspondía salir por ahí de las 9:20, 9:30 de la mañana de ese lunes, ya estaba, eran nervios totales, nervios de explotar. Así que me dirigí. Ya estaba poco antes de 1 hora, una llovizna muy ligera, el frío seguía pegando, casi nadie se quitaba la ropa que traías o que se acostumbra a traer para tirar mientras vas corriendo en el maratón de Boston. Y bueno, pues ahí lo que sucedió es de que, híjole, empiezan a anunciar el cuadro de leads. Era muy impresionante porque en las villas de Huntington o en los suburbios de Huntington, pues prácticamente son callecitas muy pequeñas con casas muy clásicas al estilo norteamericano, personas en los balcones apoyándote, gente todavía ataviada de pijama porque eran las 9:30 de la mañana de ese lunes, un día festivo. Entonces se sentía como muy pequeñito el maratón, ¿no? Como si fuera una carrera muy local. Y bueno, pues estábamos hablando del maratón de Boston, uno de los mejores maratones del mundo y sobre todo el maratón más antiguo. Entonces, pues bueno, eso te hacía a mí en lo personal llorar, reflexionar, agradecerlo, ver esas personas que las tenías ahí a un ladito de las banquetas gritándote que le dieras con todo. Y algo que también me empezó a llamar mucho la atención fue que había unos helicópteros surcando el cielo, parecían unos agentes de seguridad apostados en algunos balcones de casas, en algunos techos. Y bueno, seguían con esta seguridad de este maratón y de lo que había pasado 2 años antes en los atentados terroristas en Boston. Entonces, bueno, pues empiezan a mencionar el cuadro elite que iban a correr. Algo que también fue sorprendente fue que, bueno, pues estaba ahí adelante ese año Matt Kofleski, un corredor de San Diego norteamericano que venía justamente a refrendar el título que había conseguido como primer lugar en la edición 2014 del Maratón de Boston. Entonces, cuando anuncian a este corredor norteamericano, hace que explote pues todos los corredores originarios de Estados Unidos, y se sintió una energía abrumadora, a pesar de que ya estábamos muy pues llenos de lluvia, llenos de agua, del frío mismo, no queríamos ni movernos. Cuando anuncian a Met fue espectacular. Después de esto,
pues ya entonan el himno nacional de los Estados Unidos y ¡wow! ¡Qué patriotismo! ¡Qué patriotismo! Y ahí fue un poquito de quitarse las gorras, de empezarse a sacudir, a seguir calentando en esos pequeños corrales, y una pequeña pistola anuncia la salida de mi ola. Y bueno, la ruta del maratón de Boston es muy complicada. Yo había entrenado de forma muy obsesiva durante 4 meses, quería hacer sub 3, se veía muy posible porque si ya había hecho en 2013 3 horas 6 minutos en Chicago, pues acá parecía que lo podía lograr. Pero una cosa es lo que uno quiere o lo que uno entrena, y lo que el maratón te da, y sobre todo, bueno, pues no hay palabra de honor en esta competencia. Recuerdo que cuando ya llevaba los primeros kilómetros iba muy mentalizado, yo casi ni escuchaba nada de apoyo, aunque había pocas personas porque el maratón lo corres prácticamente por carretera y te vas conectando con pequeños pueblos, y cuando llegas a cada uno de estos pueblos la emoción es espectacular. Montón de personas, prácticamente todos los pueblos, toda la gente de estos se volca en las banquetas a estar apoyando, y eso es único en este maratón. Pero seguía lloviendo. El cuerpo cuando llueve, bueno, pues tiende a calentarse más, a gastar más energía, y como iba yo a un paso promedio los primeros 10, 15 kilómetros de 4 minutos 10 segundos por kilómetro, pues el cuerpo, claro, iba a sufrir algún desgaste en algún momento. Pasado algunos kilómetros, bueno, pues seguía. Como te asignan en una ola donde prácticamente hombres y mujeres corren al mismo paso, pues prácticamente casi todo hasta el kilómetro 20 estuve corriendo con las mismas personas. Pero yo ya iba presentando cansancio porque, bueno, pues seguía ligera llovizna, el frío de frente que era muy helado, en fin. Hubo un momento donde ya empecé a preocuparme en este maratón, cuando ya se encienden las alarmas de mi cuerpo. Recuerdo que del lado derecho un corredor pasa, me identifica, me dice: corredor, venga a México. Cuando yo le quiero contestar, ya no puedo, pues sí, que salieran palabras de mi boca, porque ya iba muy entumido, ya iba muy mecanizado, no podía, parecía que tenía hipotermia. Entonces eso me empezó a preocupar, ¿no? Y ya no podía hacer otra gesticulación que no fuera la de ir respirando. Seguí algunos kilómetros, pasamos el clásico college de niñas, que eso es muy hermoso, donde este colegio de niñas es como un internado de chicas jóvenes, bueno, pues salen y con pancartas te dicen que les des un beso, ¿no? Y es una tradición. Entonces, bueno, pues ese pequeño momento de energía yo me detuve. Claro, pues sí, yo di unos pequeños besos a unas niñas que estaban ahí. En este caso no niñas, obviamente son ya personas adultas, chicas de colegio, de universidad. Entonces seguimos corriendo, y cuando ya todo empezó a venirse abajo, todas mis expectativas, y que el maratón dijo: aquí no, cabrón, fue por ahí del kilómetro 32, 33, cuando iba ya de forma muy mecánica, iba ya subiendo mi paso promedio por el mismo cansancio y el frío que se generaba en mi cuerpo. Me empezaron a explotar automáticamente 2 dolores a un lado de los gemelos, de las pantorrillas, pero como si fueran sincronizados, como si me metieran 2 lanzas cada una de cada lado de las piernas, y fue un dolor que me crashó, me empezó a preocupar, me empezó obviamente a bajar el paso promedio, empecé más en la parte mental a decirme qué está pasando, a de verdad rezar, a pedirle a Dios perdón, a pedirle una especie de conciliación para llegar más adelante. Y bueno, desde el kilómetro 33, 34 hasta que llegas a la ciudad de Boston, en este caso por ahí del kilómetro 40, fue una agonía de dolor, ya de ir alucinando, de pensando cosas estúpidas, de ir escuchando voces maníacas, de que cuando veía incluso personas en estos pueblos que aún íbamos cruzando que apoyaban, yo volteaba a verlos, y cuando parpadeaba mi mirada volvía y volvía temblorosa. Ahí fue cuando me apoderé más de orar, de pedirle ese perdón más profundo a Dios por quererme extralimitar, por conseguir algo que a lo mejor mi cuerpo nunca va a poder alcanzar, y que no está mal, pero cuando llego a la ciudad de Boston,
Mi impresión fue muy grande porque muchos corredores bostonianos, amigos que ya lo han corrido obviamente, me decían que cuando llegas a Boston y ves el anuncio a tu izquierda de la gasolinera Cisco, ya estás del otro lado. Yo cuando la veo, bueno, pues ya venía muy afectado, venía muy dolorido, volvió a llover muy fuerte cuando ya estábamos entrando a la ciudad y seguía mi trance mental de desorden emocional, de cosas que me decía, del dolor que ya me había sobrepasado. Yo ya estaba corriendo el kilómetro a 5 minutos 30, casi rayando al 6 los últimos 4 kilómetros. Y cuando ya me dirigí a la recta final, al último kilómetro, que se conoce como la calle tan emblemática de Boylston Street, en Boylston Street te perfilan de frente y de un momento a otro das vuelta hacia tu izquierda y ahí empiezan esos 800 últimos metros que mide ese tramo de esa calle. En ese entonces, bueno, como recordatorio, en esa misma calle, 300 metros más adelante de dar esa vuelta a la izquierda, fue donde se dieron cita las bombas. Estos perpetradores, estos terroristas que ahí las detonaron antes de conectarse a la meta. Y entonces, bueno, pues en ese 2015 tampoco había personas apostadas en las tribunas, que eso le da pues un ingrediente de energía máximo. Ahí recuerdo que cuando doy vuelta a esta calle es cuando se disparan más grande mis miedos, mis locuras y sobre todo una que fue muy grave porque meses antes me había despedido de mamá en el sentido en un hospital. Ella ya estaba en fase terminal del cáncer. Ir a ese viaje de Boston suponía una especie de culpabilidad hacia mi vida, de dejarla sola como hermano mayor y si pasaba algo. Con mamá hice el pacto de que me iba a esperar para morir después de haber cruzado la meta de ese maratón. Y pues bueno, ella me dijo, vete y yo te espero. Pero entonces cuando me encuentro dando vuelta por esta calle tan emblemática de Boylston Street en el maratón de Boston 2015, un lado demoníaco del lado derecho se empieza a apoderar y me empieza a gritar los horrores más grandes de mi vida, los desprecios más profundos hacia mi persona, las malas palabras más hirientes que te puedas imaginar. Y ahí es cuando empiezo a bajar más el paso, la lluvia ya estaba cada vez más fuerte, empiezo a llorar, empiezo como a darme cuenta que tiene razón esta maldita voz. Y simplemente unos segundos me quedo ahí reflexionando qué es de mi vida. Esta voz me gritaba que nadie me iba a esperar en la meta, que estaba solo en la vida, que mi madre se iba a morir. Simplemente me sequé las lágrimas y me eché a correr. Como pude, seguí los últimos 300, 400 metros antes de cruzar el arco tan emblemático del maratón de Boston. Y con el mínimo de fuerzas que me quedaba, alcé las manos para la foto que te toman. Y pum, cuando di unos pasos al cruzar, me vine abajo, rápidamente me fueron a asistir, me dieron un recover de proteína, me dieron un poncho para calentarme, yo venía muy mal, venía muy tembloroso, venía, pues sí, dando vueltas la cabeza. Y al final este maratón me enseñó que cuando te extralimitas, en este caso como lo quería hacer, cuando no respetas tu cuerpo y las condiciones y sabes aceptarlas, pues pasa lo que pasa, el cuerpo te avisa, el cuerpo se baja de tu carrera y sobre todo la mente confabula para escuchar cosas pues demoníacas en mi vida. Así fue como me dio un baldazo de humildad este maratón. Y bueno, al final de todo, pasaron algunos días después de este maratón, traía mi medalla, estuve unos días pues vacacionando en la ciudad, disfrutando, 2, 3 días después. Viajé a mi ciudad de origen, Zapopan, Jalisco, y efectivamente, unos días después, mamá murió. María Merino me había esperado después del maratón de Boston, logré enseñarle mi medalla y fue algo muy hermoso, de las cosas que guardo. E incluso estoy escribiendo en mi primer libro de los 6 majors. Así que esto es una historia de Boston. Muchas de las historias que tú también seguramente has escrito y escribirás en este mundo de las carreras y sobre todo de los maratones, cuando te enfrentas a estas grandes bestias llamadas maratones. Así que espero que te haya gustado. ¿Tienes una historia similar, una pequeña anécdota que me puedas compartir, donde tocaste el cielo y el infierno, donde recordaste y viste a un ser querido? Compártemelo acá y será un gusto leerte.
Ay, recuerda suscribirte a este canal, darle like, compartirlo. Será un gustazo que seas parte de esta comunidad de corredores. Bye.